Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 19 de mayo del 2022, jueves de la quinta semana del tiempo de la Pascua. Pensaba yo cuando estaba preparando la meditación de este día, hombre, ya va el quinto jueves del tiempo de la Pascua. Hace 6 jueves exactamente estábamos viviendo la experiencia del Jueves Santo. Y las repercusiones del Jueves Santo van a seguir. Acuérdense que terminada la Pascua, seguiremos con las celebraciones de Santísima Trinidad, del Corpus Domini, Sagrado Corazón. Es decir, y los efectos de esta celebración del Jueves Santo se dan en cada Eucaristía. Yo es cierto que cometo el error de decirles, bueno, no se les olvide, cada jueves un momento de adoración, una visita al Santísimo, pero realmente tendría que decírselos de todos los días, ¿no? Porque son todos los días que el Señor nos concede, claro, es significativo por lo de jueves, pero que todos debemos buscar cada día más acrecentar nuestro amor a la Santísima Eucaristía y dejarnos llenar por ese amor, que esa es la clave. Bueno, vamos a hablarle de una santa de origen, fíjense, de origen suizo, que murió en Cartagena de Indias, en Colombia. Una vida interesantísima. Se trata de Santa María Bernarda Butler, o Verena Butler, como también se le conoce. Ella nace en Suiza en mayo de 1848. De una familia sencilla, humilde, de campesinos. Se formó en la escuela del lugar, en OU, y pues decide ser religiosa y ingresa, fíjense, aquí viene la clave del asunto, ¿no? Ingresa en el monasterio franciscano de María Auxiliadora de Alstatten. Ahí entra ella, llega a ser maestra de novicios. Bueno, fíjense que el nombre, por eso ustedes saben que yo siempre voy a buscar a los santos que tienen alguna relación con los Sagrados Corazones. Bueno, ella tomó el nombre de María Bernarda del Sagrado Corazón de María. Entonces, ¿cómo no voy a hablar de ella? Y bueno, resulta ser que llegó a ser superiora de esa congregación y resulta que llega una solicitud del obispo de Portoviejo en Ecuador, que era Monseñor Schumacher, y entonces ella decide ir con 5. Se opuso, el obispo tuvo que pedir permiso a la Santa Sede para poder abandonar el monasterio y se van de misioneras al Ecuador. Ahí llegaron, fueron destinadas a la población de Shone en Ecuador y ahí estuvieron haciendo una obra fantástica. Entraron los 2 monasterios, completa relación, pues de tal manera que así las hermanas podían estar en constante, llamemos, intercambio, evidente con las dificultades de la época, no estamos hablando de finales del siglo XIX. Y resulta ser que en 1895 estalla la persecución religiosa en el Ecuador y le toca a ella, junto con 15 hermanitas, trasladarse a Cartagena de Indias. Ahí Monseñor Bifi les esperó, les entregó un hospital que era pues destinado para las obras, y ahí ella desarrolló un trabajo extraordinario, pero extraordinario. Miren, en vida se decía que era una mujer santa ya, es decir, no es un asunto del reconocimiento luego para la canonización, que la canonización es del 2008 porque la hizo el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, pero estoy hablándoles ella muere un 19 de mayo de 1924, entonces imagínense ustedes cuánto tiempo. Lamentablemente se fraccionó, se dividió la congregación y se formaron las franciscanas de la Inmaculada, y ella se quedó pues como la fundadora de una rama franciscana que se llama de María Auxiliadora. Pues ya ven ustedes, franciscanas de María Auxiliadora, en la novena de María Auxiliadora, y su nombre es del Sagrado Corazón de María. ¿Cómo no voy a hablar de ella? Evidente que voy a hablar de ella. Me encanta pensar en estas personas que entregan alma, vida y corazón, dejan su país, son capaces de entregarlo todo, se hacen ciudadanas de esos otros países donde llegan con la mentalidad universal, con el sentido de ser iglesia universal. Nos hace falta muchas veces eso en la iglesia, ¿no? La misión Adyentes a veces como que se queda en pañales. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. ¡Ay, Dios mío, qué lectura más linda! Concluimos con el tema del Concilio de Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 7 al 21. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: hermanos,
Ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Pablo y Bernabé, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cada sábado se lee en las sinagogas. Sí, bueno, vamos, pero la mayoría de los que están entrando en la iglesia y en ese momento son paganos, aunque evidentemente conocían las sinagogas en sus pueblos. Había lugares donde no las había. En fin, 3 cosas quiero compartir con ustedes, sacadas de este texto. La primera, después de una larga discusión. No le tengamos miedo a las largas discusiones, ¿eh? No le tengamos miedo a la confrontación, no le tengamos incluso miedo a que nos peleemos, hombre, a que haya un momento de tensión entre nosotros cuando estamos en un grupo, cuando estamos en una comunidad, en una pastoral. Es parte de la vida, ¿no? O sea, con tal de que no nos faltemos el respeto, creo que tenemos que aprender todos a saber discutir, a saber discutir sin imponer nuestros criterios, sino discutiéndolos de manera madura. Habla Pedro. Claro, Pedro es el primero que entra, ¿se acuerdan de lo que ocurre en Jaffa? Cuando es llevado luego a Cesarea Marítima por aquel que lo manda a buscar Cornelio, el centurión. O sea, vamos, no es Pablo el primero que abre las puertas al mundo gentil, al mundo pagano. No, es Pedro el que las abre. Y esto hay que aclararlo siempre, porque es cierto que Pablo es el apóstol de los gentiles, pero ¿quién abrió la brecha? Realmente es, ustedes dirán, no padre, pero acuérdese del caso de Felipe, que habla con aquel etíope, pero el etíope era prosélito, o sea, era judío, quería ser judío, digámoslo así. Entonces es diferente, ¿no? Entonces el primero que entra directamente a una casa de paganos es Pedro. Y acuérdense lo que le costó a Pedro aquello, porque le dieron su buena rasuradita al Pedro, le dijeron, ¿cómo se te ocurre entrar ahí? Bueno, pero la experiencia de Pedro, que es la cabeza visible de la iglesia, es importante. Que Pedro abra el corazón a los paganos, cuidado, eso es parte de lo suyo, ¿no? Algunos critican al Papa, que se reúne con estos, se reúne con aquellos, habla con estos otros. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que tiene que hacer. Luego, a mí me llama la atención poderosamente. Hicieron todo silencio. Muy bien, después de escucharnos, qué bueno hacer silencio, ¿no? Para asumir, para captar bien lo que se está diciendo. Porque si no, hacemos silencio. Si todos hablamos al mismo tiempo, nadie se entiende. Decimos popularmente que hablando se entiende la gente. Yo no estoy de acuerdo. Es escuchando que se entiende la gente. Es sabiendo escuchar. Y ahí es donde está el gran detalle. Sin escucha, pienso en el proceso de sinodalidad que estamos viviendo a nivel universal, la etapa de escucha, así se dice. Bueno, tenemos que aprender a escuchar. Luego vendrá Santiago, es decir, los dos pareceres, ¿no? Se habla Pedro la cabeza, Pablo y Bernabé, que son más tendencia abierta a los gentiles, y luego entra Santiago, que aprende a ser moderado. Porque Santiago, acuérdense, Santiago es de línea judaizante, pero aprende a ser moderado. Cuando todos sabemos dialogar y todos sabemos escucharnos, aparecen estos milagros. ¿Se imaginan ustedes qué hubiese pasado si no se hubiera llegado a una conclusión en este diálogo? Hubiera habido un cisma, hubiera habido una escisión dentro de la primitiva comunidad cristiana. Y eso no lo merecemos. Vamos al Evangelio. Cortito, pero lindísimo, ¿eh? Juan capítulo 15, versículos del 9 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La meta de un cristiano es la alegría plena.
la alegría que nace del corazón que permanece en Dios. Miren, qué difícil es que a veces entiendan que el cristianismo es para la alegría. Hay gente que piensa que ser cristiano es ser amargado, frustrado, dice mi arzobispo, que tener con esa mentalidad de esa gente que come colas de alacrán con limón en la mañana. No, o sea, no nos sirve eso. Un cristiano vive la alegría, pero la alegría plena, no los alegrones, no esos momentos de felicidad pasajera, sino la alegría cierta, la alegría que nace de aquí. ¿De dónde nace? Fíjense los elementos, ojo, porque se está repitiendo lo mismo. Acuérdense que Juan habla en círculos concéntricos. Como el Padre me ama, así los amo yo. Es un amor trinitario. Es el amor del Padre por el Hijo y del Hijo por nosotros. Ese es el amor. El amor no egoísta, yo sé que suena feo, ¿no? Porque miren, hay tanta campaña, ¿no? Se ha hecho campaña anteayer que se ha vivido el día de la lucha contra todo lo que tiene que ver con la homofobia, la transfobia, la bifobia, no sé cómo otras cosas que hay por ahí. Bueno, quisieron utilizar como campaña el amor. Lo siento, eso es lo contrario al amor. Lo siento, hay que decirlo. Una cosa es la inclinación sexual, una cosa es el placer sexual buscado de manera egoísta y otra cosa es cuando es amor verdadero, es abierto a la vida. Dígame dónde está la apertura a la vida. Ahí. Y por eso, y no es un asunto, aquí no estamos queriendo mencionar versículos ni capítulos, no, es un asunto de sencilla estructura humana. El ser humano está abierto a la vida porque está constituido físicamente, ya, si lo quieren así, en sus gónadas, si lo quieren así, genéticamente, para eso está. Bueno, en fin, el amor verdadero. Por eso permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amar, permanecer, cumplir mandamientos. Eso me lleva a la felicidad. Dejarme amar, aprender a permanecer como Dios permanece en mí, para luego vivir la felicidad plena, la alegría plena. De eso se trata. La alegría no está en lo material, en lo placentero o en el poder. La alegría está en saber dejarse amar para corresponder a ese amor, cumpliendo con los mandamientos. Los mandamientos no son camisas de fuerza, son un cauce, pero tampoco son recomendaciones y consejos bonitos. Son mandamientos. Les invito a hacer oración. No siempre te siento a mi lado, Señor. Parece que el lugar no está ahora aquí, sino en el cielo. A veces echo de menos verte con más claridad. No entiendo por qué no eres más evidente, más claro, más definitivo para todos. O por qué dejas tanto espacio para la duda. Ya sabes, Señor, que en horas difíciles esto me provoca tristeza. Pero confío en tu palabra. Es mejor para mí que tú estés así, ausente y presente. Serás mi espíritu defensor, luz en mis noches, sabiduría en mis caminos, compasión en mis entrañas, amor en mi mirada. Y tu espíritu, cuando lo acojo, cuando va haciéndose lugar en el mundo, nos muestra que la fe es el camino para la plenitud, que la justicia de Dios es más fuerte que la injusticia humana, que contra toda apariencia el amor vence. Entonces mi corazón canta y ama de verdad. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de Santa María Bernarda Butler, les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz jueves para todos. Ya saben, momentito de adoración, por favor, sería lo menos que podríamos hacer el día de hoy.